Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro estudio del manual El Reino de Dios. Este es el estudio número 2 y el título de hoy es Para esto he sido enviado. Tenemos que aprender a conocer cuál es el gobierno de Dios y cómo es establecido y cuáles son sus estatutos, ordenanzas, porque nosotros somos súbditos del Señor. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en Lucas 4:43. Lucas 4:43 dice la palabra del Señor así: Pero Él les dijo, me es necesario anunciar el Evangelio del Reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Y la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo de Lucas 4:43, nos dice así: Él les respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Oremos. Señor, te damos gracias, ponemos en tus manos este estudio, te pedimos que sea de edificación para todos nosotros, Padre, y que podamos crecer espiritualmente cada día más, conociendo más tu gobierno y verdaderamente siendo hacedores de tu palabra. En tus manos estamos, Padre, y gracias por todos los que nos ven por redes sociales. Gracias, Señor, por todos los integrantes de tu iglesia Semilla de Paz. Y hoy te pedimos que sea, como siempre lo pedimos, tu Espíritu Santo, que se revele con poder en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y nos muestre qué es lo que hoy quieres enseñarnos. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en este versículo, mis amados hermanos, encontramos al Señor Jesucristo diciéndonos la razón de su ministerio en la tierra. Encontramos que en este versículo el Señor hace una declaración de su completa misión. El propósito es su predicación y enseñanza. La razón fue para servir a su Padre en todo. Entonces el Señor ha venido para predicar los estatutos, las ordenanzas y la doctrina del reino de Dios en esta tierra. Es la enseñanza para que comprendamos hacia dónde y cómo debemos de caminar. Y podemos ver que el Señor Jesucristo hacía tan solo la voluntad de su Padre, porque en Juan 6:38 nos dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Encontramos en sus evangelios, amados hermanos, la preciosa palabra de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, y sus divinas enseñanzas, y entendemos la razón de todo lo que defendió y amó durante su permanencia en esta tierra. Saber lo que Él creyó sobre los propósitos también que el Señor Jesucristo estableció, y también conocer los propósitos de su vida, que verdaderamente es un gran privilegio para todos los que somos hijos de Dios, los que somos verdaderamente seguidores e imitadores del Señor Jesucristo, y para nosotros pues es un tesoro verdaderamente el poder conocer qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiso enseñar y nos enseña por medio de su palabra hoy. Miren, amados, estaremos aprendiendo a compartir todo lo que fueron sus metas y qué impulsó la carrera del Señor en esta tierra, su ministerio y su misión. Él nos dice en este versículo: he venido a predicar el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Y esto fue para lo que me fui comisionado. El Señor ha venido a enseñarnos las buenas nuevas. Todos estamos seguros de que para esto el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre para anunciar el Evangelio, puesto que esa fue la declaración que Jesús nos dio sobre su misión, que había venido a predicar el Evangelio, y esa misma es también la que nosotros tenemos en nuestro corazón por nuestra fe como hijos de Dios. Y aquí es donde comienza este estudio del gobierno de Dios y sobre Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquí como su mensaje para nosotros comienza, porque para eso fui enviado, dice la palabra del Señor. Y yo cuando pienso que los que no toman lo que Jesús nos dijo en este versículo, pues van a perder el punto más importante de su actividad ministerial, por alrededor del tiempo que Él ministró en esta tierra, en Israel, hace casi 2000 años aproximadamente. Así es que, por favor, vamos a mirar de nuevo Lucas 4:43.
Dice así: pero él les dijo, mas es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. El Señor a su pueblo vino y no fue recibido. El Señor no fue aceptado. Y entonces la palabra del reino, de la palabra del evangelio, se abrió a los gentiles. Y ahora los que somos hijos de Dios y el evangelio está en todo el mundo, ahora podemos decir que nosotros verdaderamente estamos injertados en la vid. Somos los pámpanos y debemos de dar fruto. Y yo les pido que este versículo de Lucas 4:43 lo memoricen y lo pongan en su corazón, porque recuerden que es necesario anunciar el evangelio y nosotros somos imitadores del Señor. Y el sentido de lo que el Señor Jesucristo nos enseña es muy claro. Jesús predicó apasionadamente lo que él le llamó el evangelio, las buenas nuevas. El Señor, el Padre, lo envió, lo comisionó y lo autorizó a hacer justamente eso en esta tierra. Y dice la palabra del Señor que se les perfecciona, perfeccionando a los santos. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros en la iglesia recibimos a todos aquellos que no conocen de la palabra para que la conozcan y son preparados por medio de la palabra de Dios, por medio del evangelio, para que conozcan verdaderamente las buenas nuevas, lo que el Señor quiere enseñar a su pueblo, a los que habrán de ser salvos. Y después de que ellos están preparados, son comisionados y son enviados a predicar la palabra en otros lugares. Así es como se está expandiendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se está replicando la palabra de Dios en otros lugares, inclusive en lo más alejado de la tierra. Pero, ¿por qué tenemos que predicar el evangelio del reino? Porque el evangelio habla como deberá ser nuestro comportamiento, amados hermanos. ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento en su gobierno, en su reino? Ese es el hecho número uno acerca de las enseñanzas de Jesús sobre el cristianismo. Si ustedes piensan seguir al Señor Jesucristo, es sabio que adoptemos su evangelio. Es decir, que nosotros sigamos lo que está escrito en el Nuevo Testamento como el centro de interés en nuestra vida de ahora en adelante. Si usted quiere pensar, si ustedes quieren pensar como Jesucristo, tendremos nosotros, que ser imitadores de Él y deberemos por tanto adoptar su declaración acerca de su misión como propia. Podemos ver 1 Corintios 2:16. Dice la palabra del Señor y hace Él una declaración, Pablo, con respecto a todos los creyentes. Tenemos la mente de Cristo. Esto está en 1 Corintios 2:16, que dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, tener la mente de Cristo significa compartir el plan, el propósito y la perspectiva de Jesucristo, la que Él tuvo en esta tierra. Y es algo que todos los creyentes poseemos, porque conocemos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y por ende, podemos tener la mente de Cristo si aprendemos su evangelio, si empezamos a ser no oidores de Él, sino hacedores de su palabra. Y así entenderemos bien el plan de Dios para este mundo, que consiste en traer, primero que todo, la gloria del mismo Señor Jesucristo a esta tierra. Restaurar la creación a su esplendor original. Eso es lo que el Señor quiere hacer y lo va a hacer. Y ofrecer, lo más importante también, la salvación a todos aquellos que están alejados de Él, a todos aquellos que son pecadores. Significa que, por ende, nos identificamos con el propósito que el Señor Jesucristo marcó en esta tierra, que era buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 nos lo dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto significa que compartimos, amados, los puntos de vista de Jesucristo. Por ejemplo, la humildad y su obediencia. Esto lo podemos ver en Filipenses 2, del 5 al 8. Fíjense lo que dice la palabra del Señor con respecto a la humildad y a la obediencia. Esto significa que cuando somos participantes del reino de Dios, entonces debemos de vivir en humildad. No estoy hablando de ser pobre, no estoy hablando de
que no puedas ni adquirir ni nada puedas tener. No, yo no estoy hablando de la cuestión económica, amados hermanos, estamos hablando de la humildad. Dice que no debemos de tener mayor concepto de sí mismos que lo que nosotros deberemos de tener. Eso significa que no somos mayor que nadie, todos somos verdaderamente iguales. Y el Señor Jesucristo nos lo mostró en estos versículos en Filipenses 2:5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es una invitación que sintamos lo mismo que el Señor Jesucristo sintió en esta tierra. Filipenses 2:6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, sino, en el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta palabra siervo significa esclavo, el original es doulos, y es importante ese original griego. Tal vez más adelante en nuestros estudios estaremos viendo con respecto exactamente a lo que es ser doulos, o sea, ser un siervo en el reino de Dios. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en Filipenses 2:8 habla de esta manera: y estando en la condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí, si tienes tu Biblia, yo te invito a que puedas subrayar la palabra siervo y obediente. También dentro de las características y de lo que el Señor Jesucristo nos enseña en su caminar en esta tierra, fue también su compasión. Y esto podemos ver un ejemplo en Mateo 9:3, es del 3 al 6. Mateo 9:3 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo, a pesar de que los escribas estaban en contra de él y se levantaban en contra de él y lo criticaban y tal vez hasta lo ofendían, el Señor Jesucristo tuvo compasión de ese paralítico y les demostró que era más importante decir a este paralítico por compasión, levántate y anda, y de paso le fueron perdonados sus pecados, a esperar a la crítica de los escribas que no querían en lo más mínimo que siguiera el Señor haciendo estos milagros delante de ellos, porque ellos se sentían verdaderamente ya impotentes, no tenían control de lo que el Señor estaba haciendo ya en esta tierra, porque el Señor, recuerden, vino a servir, no vino a ser servido, y Él por compasión sanó a este paralítico. Y también podemos entender la dependencia de Jesucristo basada en la oración, y esto lo podemos ver porque Él nos enseña en Lucas 5:16, dice así: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor Jesucristo se apartó ahí, en ese lugar, antes de ser llevado hacia la crucifixión, hacia el martirio que Él pasó. Él estuvo en Getsemaní. Curiosamente, ese nombre Getsemaní es prensa de olivos. O sea que ahí es donde se hacían y se prensaban las aceitunas. Entonces yo te quiero decir algo muy importante. El Señor verdaderamente en ese lugar, en Getsemaní, pasó verdaderamente tiempos muy, muy difíciles, en los cuales inclusive el Señor declaraba con su boca al Padre y le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa que era la copa de los pecados de todo el mundo, y Él tenía que pagar por todos nosotros. Y el Señor lo cumplió y terminó su propósito y fue entregado a los romanos, fue entregado por inclusive sus propios hermanos, pudiéramos llamar así, los hebreos, los llevaron hasta el lugar donde fue crucificado. Y esto es tremendo porque el Señor oraba al Padre para que el Señor, el Padre, hiciera ante todo su voluntad en su Hijo. Y bien lo dice la palabra del Señor en Juan 3:16.
De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verdaderamente la misericordia, la compasión de Dios es verdaderamente inconmensurable, infinita, amados hermanos. Por eso establecer el reino de Dios es y era el más grande propósito de Jesucristo para convertirnos en imitadores de Él. Sus enseñanzas, las parábolas se enfocaron en el reino. Sus milagros eran una demostración del reino de Dios en acción verdadera. Nuestra misión como hijos de Dios, amados hermanos, es que debemos de orar por tener su reino en nuestro corazón, conocerlo, conociendo el Evangelio, habitando y permaneciendo en su palabra todo el tiempo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, lo dice su palabra. Y también debemos de predicar, debemos de ir y hacer discípulos, porque esta es la gran comisión: ir y hacer discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28. Y como lo vimos en este estudio, amados hermanos, y lo hemos visto en el estudio 1, vimos que para poder pertenecer al reino de Dios, primero deberemos de ser hijos de Dios. Es por eso que debemos decir que es necesario haber recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y seguro Salvador. Tú que me ves por redes sociales, yo te quiero invitar hoy para que tú recibas a Cristo en tu corazón y comiences a vivir en el reino de Dios bajo la voluntad de Él, no nuestra voluntad, porque el Señor Jesucristo nos dice cómo entrar al reino y nos enseña a residir en Él, a vivir, a habitar en Él, y que requerimos adoptar y cambiar a un nuevo estilo de vida. Entrar en el reino de Dios es permanecer en Él, y si tú lo quieres, yo te invito a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Jesucristo hoy nos da la invitación, y yo te digo a ti, de ti depende si tú la quieres aceptar. Si tú quieres, inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor así: si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón hoy, dile: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, declaro que sí, he vivido alejado de ti o alejada de ti, y hoy yo quiero comenzar una nueva relación verdadera contigo, porque veo que es necesario aprender de ti, conocer tu evangelio, para poder ser un imitador de tu Hijo Jesucristo en esta tierra, Señor. Te pido, Padre, que entres en mi corazón, que me bendigas y que perdones todo aquello malo que he hecho en mi vida. Gracias por tu compasión, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por la humildad que tú tienes para todo aquel que inclusive pues ha pecado, porque tú, Señor, amas al pecador, pero bien no amas al pecado. Eso lo sabemos. Y te damos gracias. Yo recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón y lo declaro como mi único y seguro Salvador. Gracias, gracias te doy por tu gran amor. Cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi corazón y haz, Señor, de mí un hombre nuevo. Te damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tú recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, yo le doy gracias al Señor, porque la palabra de Dios dice: si tú me declaras delante de los hombres, yo te declararé delante de mi Padre. Amados hermanos, integrantes de la Iglesia Semilla de Paz, como siempre, recuerden, estamos en Metepec y los invitamos a todos aquellos que nos ven por redes sociales a que nos acompañen en los servicios dominicales 9:30 y 11:15 de todos los domingos. Y si gustan, en la página podrán encontrar todo lo necesario para que ustedes sigan creciendo espiritualmente. Los bendecimos a todos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Estaremos muy pronto juntos, si así Dios lo permite. Hasta luego.